Hola, mi nombre es Sara y en esta oportunidad voy a presentar algunos avances sobre un trabajo que vengo realizando sobre las valoraciones no capitalistas de la naturaleza desde el vivir bien. A modo para organizarme, pretendo plantear algunas aproximaciones acerca de esta categoría, las valoraciones no capitalistas de la naturaleza. Luego voy a proponer o les voy a presentar algunas reflexiones que han surgido del diálogo con Norma Córdoba, una conocedora de las prácticas de Algarroba, y por último unas reflexiones. Este estudio forma parte de un proyecto de investigación mucho más amplio que se denomina la colonialidad de la naturaleza en espacios periféricos del capitalismo global, la producción de conocimientos otros como prácticas de resistencia en Andalgalá, dirigido por Silvia Valiente. Y voy a presentarlo con el propósito de mostrar un proceso de reflexión singular, propio, que resulta del abordaje de valoraciones no capitalistas de la naturaleza, pero desde un matiz argumentativo apoyado en el sujeto y en las formas que tienen de relacionarse con su territorio. Esto implica acercarse a las visiones que tienen estos sujetos en su relación con prácticas rurales que guardan saberes ancestrales, es decir, prácticas heredadas de los pueblos originarios que aún permanecen en las memorias y que tienen que ver con sus formas de poner en valor la naturaleza. Por ende, se espera realizar un aporte a la comprensión de esas disputas de sentidos que hay sobre la naturaleza y el territorio y que se juegan en estos espacios frente a esas visiones impuestas por la historia hegemónica y los discursos académicos que han tendido a velar y a sustituir estas prácticas por modelos teóricos idealizados compatibles con la retórica del desarrollo. Bueno, respecto a las aproximaciones sobre las valoraciones no capitalistas de la naturaleza, luego de un balance crítico de la literatura, me detengo en aquellas formas en las que la naturaleza no es pensada como una fuente inagotable de riqueza que debe ser explotada y dominada por la humanidad. Entonces, me detengo en estas formas en las que la humanidad no va a ser separada de la naturaleza como un ente superior. Es decir, eh, esto conlleva criticar esa visión dualista y a y a proponer otras formas de reconocer las maneras de asumir, de consumir, de enfrentar, de actuar con y de establecer los vínculos con esa naturaleza. Respecto de los saberes de las culturas ancestrales, también parte del hecho de que cuando se habla de una valoración no capitalista de la naturaleza, no se habla solamente de la de la cosificación de la naturaleza como recurso natural, sino también se habla de una apropiación de los conocimientos ancestrales que se tenían de esta, de de un usufructo de esos conocimientos que luego van a ser mercantilizados. Es por ello que se toma en cuenta esta visión desde las culturas ancestrales para establecer o poner énfasis en saberes basados en el respeto por su legado y en la revalorización de la tradición. Y esto permite hablar o está ligado a la cosmovisión del vivir bien. El vivir bien o el buen vivir es la expresión en español más cercana a lo que sería el summa camaña o el summa causai, propuesta por los pueblos originarios, y que hace referencia a una forma de vivir en armonía con la naturaleza. Entonces se busca o se sustenta estos esta búsqueda de otras prácticas que plantean una valoración no capitalista de la naturaleza, buscando otros horizontes de sentidos, pero no con ansias de volver a un pasado, sino más bien de recuperar los principios del pasado para afrontar el presente.
Esta idea es traída como argumento para hacer frente a esta noción de desarrollo que tiende a mercantilizar la naturaleza. Un poco para situarnos es necesario analizar la trama rural propia del caso de estudio y según el proyecto de investigación del que forma parte este trabajo, Andalgalá va a ser el caso de estudio. Entonces se van a analizar el devenir histórico de las prácticas rurales en Andalgalá en esta tendencia a reproducir lógicas de poder que han impactado paulatinamente en la reproducción de la vida. Y cuando hablamos de lógicas de poder, hablamos de esos discursos, por ejemplo, el discurso de la inserción de las economías de base minera en el mercado global, dadas las reservas de oro y cobre que desde la década del 90 comenzaron a ser intervenidas por intereses extranjeros. Se va a hablar de la crisis de la estabilidad laboral, inseguridad del empleo, del desempleo, un contexto que ha llevado a una transformación lenta de la identidad de las poblaciones locales en estos lugares y que ha generado efectos en las colectividades modificando las dinámicas socioterritoriales. En este contexto es que se piensa en prácticas asociadas a conocimientos ancestrales que fueron subyacentes por las lógicas del capitalismo y las tendencias al desarrollo, pero que podrían dar cuenta de otras formas de valorar la naturaleza. En tal sentido es que propongo abordar estas prácticas desde el análisis de las prácticas de Algarroba, como una de esas prácticas, pero desde un análisis reflexivo que deriva de la revisión de las entrevistas que se han realizado hacia el interior del equipo y de mi diálogo con Norma Córdoba. Bueno, las prácticas de las que se hablan van a ser prácticas en las que se recolectan el fruto silvestre del algarrobo, que es la algarroba, la vaina, una fruta rica en nutrientes, en hidratos de carbono, en proteínas, hierro, y que se va a constituir como marco de las economías de subsistencia de las antiguas comunidades, un alimento fundamental para la dieta del pasado. Eh, no solo porque por su alto valor nutricional, sino también porque se puede producir en grandes cantidades, porque tiene bajos costos, porque las herramientas que se utilizan para la producción son artefactos que no necesariamente tienen que tener un fin específico, son tecnologías adaptadas y su consumo abarca un amplio espectro de posibilidades, tanto para bebidas fermentadas, dulce, alimentos a base de harina, etc. Por consiguiente, o por estas razones, es que la especie del algarrobo en estos lugares, en las planicies de los valles calchaquíes, es considerado ya desde los pueblos originarios como un componente de vida. Cuando hablábamos con Norma Córdoba, ella nos comentaba ya desde los 7 años que trabajaban ya desde los 7 años que sus padres la pusieron a trabajar con el algarrobo en el campo, en la isla, en el interior del departamento de Andalgalá, y sin duda estas expresiones dan cuenta de una práctica que aún permanece en la memoria de ella, y se tratan de experiencias cargadas de conocimientos y sentimientos que dejan interpretar como prácticas heredadas por largas generaciones, ¿no? Se tratan de saberes conservados como mecanismos de subsistencia a los que se recurre para resistir las contingencias del presente. Entonces, por ejemplo, ella nos habló nos comentaba de que cuando cada vez que ella tenía problemas para mantenerse en la ciudad, luego de emigrar del campo a la ciudad, ella recurría al campo a producir harina de algarrobo y patay, que es uno de los productos derivados, para vender y poder subsistir el día a día. Entonces, eso da cuenta de que son prácticas y conocimientos que permanecen latentes. Bueno, como últimas reflexiones, podemos decir, también basándonos en la bibliografía consultada, en las entrevistas de estos
en estos diálogos, que son estudios que dan cuenta de que los conocimientos de las prácticas con algarroba tienen raíces locales muy profundas en el noroeste argentino y que su utilización como recurso alimenticio fue registrado por diversos autores en varios pueblos originarios. También que el periodo de cambio, de transición, el periodo a partir del cual estas prácticas comenzaron a ser sustituidas y veladas, tienen lugar por la actividad minera, por la llegada del ferrocarril y la actividad forestal a gran escala, que han reconfigurado el territorio superponiéndose a los circuitos ganaderos y agrícolas. Eh, y que por otro lado hay prácticas propias desde las instituciones gubernamentales que en este afán de tender al desarrollo han comenzado a prohibir prácticas propias sin la vocación de conocer qué valoraciones tiene la población sobre esas prácticas. Entonces, se, se considera que hay una resistencia pasiva desde estos sujetos para evitar perder esos conocimientos. Sin embargo, la tradición de elaborar distintos productos con frutos de algarroba aún se mantiene y a pesar de que las prácticas han disminuido respecto de lo que eran a principios de siglo, la gente funciona como bancos de memoria. Y esto me pareció, es una cita que me pareció importante destacar, que estos espacios van a ser, y estos espacios de la memoria van a ser concebidos como reservorios de conocimiento tradicional referidos a tecnologías, usos, referencias y criterios de evaluación y selección de las plantas. Y esto es algo que me quedó así, de esta manera, este es de las expresiones de Norma Córdoba. Sin embargo, a pesar de ello, se sigue en la búsqueda de formas para conocer saberes ancestrales, sus raíces en Andalgalá ligada a la cosmovisión de los pueblos originarios basadas en el vivir bien, y también se procura combatir desde esos lugares de enunciación las narrativas universalizantes y silenciadoras que propician las tendencias del capital. Bueno, esto disculpen la velocidad y la demora, pero estas son algunas de las reflexiones que han resultado de este trabajo. Muchas gracias.